Bueno, pues otra vez con el gusto de estar aquí en un programa más de Economía de las Ideas, programa número 13, Radio UDEM 90.5. Y de nueva cuenta vamos a tener a mi buen amigo Milton Mata ayudándonos con las reflexiones que aquí hacemos para invitar al pensamiento crítico y que al final de cuentas usted genere la mejor respuesta que le parezca. De igual forma, y como es costumbre, agradecemos al equipo operativo y directivo para la realización de este programa. Y en el tema de hoy, lo discutíamos en la tarde, va a ser en relación a la importancia de la ciencia y la tecnología. Un tema que a veces en nuestro país parece olvidado, parece que está guardado en un cajón y pareciera que la política es más importante, la farándula, los deportes y otros temas tienen prioridad ante la ciencia y la tecnología. Pero se nos olvida que cuando se quiere que un país cambie y se transforme, el recurso que se debe de trabajar con mayor fuerza es el capital humano. Y para generar capital humano de calidad necesitamos seducir a ese capital humano para que se incorpore a la ciencia y la tecnología. Incluso recuerdo haber leído al autor Thomas Friedman y ya nos decía que el mundo estaba plano en su libro y hablaba de una escasez importante de ingenieros y de científicos y tecnólogos en los Estados Unidos. Entonces, él trataba de exhortar al gobierno estadounidense a que buscaran incorporar más ingenieros, más científicos y tecnólogos como estudiantes, como investigadores, y que se sumaran después a la fila productiva de ese país. Y pues repitiendo lo mismo, el progreso social, la equidad, el buscar eliminar las diferencias entre las clases, el buscar que el país tenga mejor crecimiento, el Producto Interno Bruto, es para mi gusto a través de la educación y sobre todo de la educación en materia de ciencia y tecnología. Y bueno, vamos a saludar a mi amigo Milton. Milton, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿y tú? Todo muy bien. Discutíamos en relación a este tema. Me gustaría tú, que eres mucho más joven que yo, que hablaras nada más de lo que representa la ciencia y la tecnología para ti, que también es un caso diferente, ¿verdad? Porque no tal vez a todos les interese como a nosotros o como particularmente a ti, en un país donde se lee muy poco. Sí, tienes razón. De hecho, ahorita que comentabas sobre la situación del país, yo recordaba muchos datos que ya ves que circulan en los medios acerca de cómo en nuestro país, tú debes de tener mejores datos sobre esto, pero recordaba que se decía que menos del 1% del Producto Interno Bruto Se destina en materia de ciencia y tecnología, claro. y es algo lamentable porque nuestro país nunca va a poder ser, digámoslo, como se dice comúnmente, un país de primer mundo, Así es. mientras eso no se corrija, porque en otros países es una cuestión completamente diferente, sí se le da la importancia que tiene a la ciencia y a la tecnología. Y sobre lo que comentas, sobre la lectura, tienes razón. Todas las estadísticas muestran esto, y las encuestas incluso, sobre cómo en nuestro país pues, realmente se lee muy poco en comparación con otros, aunque ahí sí que quisiera aclarar un punto importante. Sí. No tanto, yo considero que no tanto es que no se lea mucho, Sí. porque pues las personas sí leen, no, a lo mejor no como... Pero a lo mejor no hay lectura de calidad. Eso, diste perfectamente en el punto central, que sí se lee, pero a lo mejor no algo, como dices tú, algo de calidad o algo que te alimente, que te enriquezca. Por ejemplo, ahí yo te voy a dar un dato. De acuerdo a un artículo que yo escribí hace tiempo, que se llamaba ¿Quiénes somos? Veamos lo que leemos. Ahí ponía yo que, por ejemplo, en un artículo de Lilian López Cambreros, titulado Anatomía de la Revista, y que se publicó en Letras Libres en junio del 2011, se decía que la revista que más se lee en el país es TV Notas. Sí. Entonces ahí ya nos damos una idea, ¿no? De lo que... Tienes razón,
incluso tú mismo, yo, ahorita que dices eso, yo he sido testigo de cuando voy a algún sitio, algún supermercado o algo, y tú vas a la sección de revistas, tú puedes ver que de ese tipo de revistas como la que tú comentas, se dejan más. Así es. Los proveedores dejan más revistas porque es la que se vende más, ¿no? Que de otros tipos de revistas quizás que hablen sobre ciencia, por ejemplo. Sí. Tienes mucha razón, es lo que se mueve más. Tengo otros datos, pero bueno, son un poco duros, pero los voy a compartir nada más porque estamos hablando de eso de la lectura. ¿Sí? Pero también había uno de Guillermo Sheridan, que también se publica en Letras Libres, que se llama La lectura en México, y nos dice algo muy interesante, y nos dice así textualmente, dice Sheridan: las estadísticas avasallan, demuestran con alevosía y ventaja, sin mostrar forma alguna de clemencia, ni resquicio para el anhelado error metodológico, que al mexicano no le gusta leer. Es más, no solo no le gusta leer, no le gustan los libros ni siquiera en calidad de cosa, ni para no leerlos ni para nada. Vamos, ni para prótesis de la cama que se rompió una pata. Eso nos dice Sheridan, no sé qué opines de esto. Sí, es muy duro. Muy duro, muy descriptivo en la manera en la que lo dice, y ahorita que lo comentas, estaba yo también pensando cómo está muy relacionada la educación con la lectura. Ajá. Tiene, una parte importante un sitio importante donde se lee, o se debería de leer, es en la escuela. Entonces también pienso que desde ahí comienza, puede comenzar el gusto, si se les inculca a los niños, por adentrarse en ese mundo de los libros. Y ahora otra cosa importante que pienso es que también la cuestión de la tecnología, digamos, que no esté bien aprovechada o que no se le dé un uso adecuado, también tiene que ver con eso, porque antes, como lo decías ahorita, nosotros somos un poco más grandes, pero las nuevas generaciones, que prácticamente desde que nacen están en contacto con las nuevas tecnologías. Entonces, antes, pues, si regresas en el tiempo varios años atrás, cuando tenías que hacer alguna investigación para alguna tarea o algo así, tenías que ir a la biblioteca o consultar en muchos libros. Y ahora ni siquiera muchos piensan en hacer eso, o piensan que no tienen necesidad de eso, porque simplemente van a la computadora y en internet encuentran la información muy rápido y ya hacen el trabajo que tienen que hacer. Así es. Y no involucran ni siquiera un pensamiento más profundo o una investigación más profunda, lo quieren hacer lo más rápido posible. Sí, incluso ahí también te puedo ofrecer un dato interesante de que a veces los jóvenes o los niños, tengo aquí que de acuerdo a un artículo de Tamar Lewin que se publica en el New York Times, nos dice que en los niños norteamericanos de 8 a 18 años pasan más de 7 horas y media al día utilizando sus celulares. Y luego nos dicen, con jóvenes que han entrevistado entre estas edades, que si les quitaran el celular, por ejemplo, su día sería demasiado aburrido. Entonces, es como dices, antes uno buscaba, o la lectura, en este caso, puede ser un mundo apasionante, claro, porque te transporta a diferentes momentos, lugares, espacios, y te cambia. Ya no eres el mismo después de leer un libro. Amasas cierto conocimiento, aunque tenemos que confesar que no todo ese conocimiento, o bueno, en mi caso no todo se queda en la cabeza, sino que vas seleccionando aquello que te es útil de lo que tal vez no, pero sí ciertamente te cambia y te transforma. Entonces, en un mundo acelerado con la globalización, el internet y la ubicuidad de los dispositivos móviles, pues ya los jóvenes se dedican a estar mensajeando o picando el celular, pero información tal vez lúdica, fría y banal, y a veces se olvida esa necesidad de pues, cultivar datos o información que sean más nutritivos para el procesamiento neuronal. Sí, y es que también tiene muchas implicaciones culturales, porque quizá muchos niños comienzan, y de hecho seguramente es la manera más frecuente en la que lo hacen, comienzan con esas costumbres, a tener esas actividades
porque miran que todos los demás lo hacen. Entonces, así es. Creo que tiene mucha carga cultural de pues, pues yo también voy a hacer lo que todo el mundo hace. que si todo el mundo lo hace, pues debe ser algo que está bien o Así algo es. que es bueno, ¿no? Y aquí me gustaría que nos comentaras, la otra vez también, terminando el otro programa, platicábamos algo de la astrología. Ah, sí. Y yo creo que eso es también lo que tú estás diciendo, de que todo el mundo lo hace y entonces todo el mundo lo utiliza. Y me mencionabas, quiero que me repitas, si te acuerdas, lo que viste del buen divulgador y que recientemente te has interesado por él, de lo que dice Carl Sagan en Cosmos, relacionado a la astrología y comparándolo con lo que es el conocimiento científico, ¿verdad? Sí, de hecho él lo que mencionaba era, incluso en uno de los documentales de la serie Cosmos, él aborda el tema y lo que comentaba era cómo él hacía hasta digamos, una investigación de campo. Así es. Que iba y con varios diarios, ajá. En diferentes establecimientos compraba, adquiría diferentes, como dices tú, diarios, periódicos, publicaciones, vaya, y comparaba lo que le llaman los horóscopos, ¿no? La astrología, donde Sí. se habla sobre el futuro de las personas y qué les depara lo que viene después. Y él cuando los comparaba se daba cuenta cómo, para comenzar, no coincidían, eran Así es. diferentes. Eran de se supone que deberían de coincidir porque hablaban de lo mismo, pero eran diferentes. Y también de los datos o la información que brindaban era, como lo decías tú, era algo como muy común o ambiguo o ambiguo, vas a conocer una persona que te será exitosa y o vas a tener un problema con otro sí. Entonces, claro, tú te predispones a que ya va a pasar eso y tal vez lo interpretas que sí pasa, pero está totalmente distante de lo que es un conocimiento científico y tecnológico que tiene un método como tal y que puede ser replicable, ¿verdad? Sí, y ahora aquí a mí lo que se me hace muy curioso es que parece como si hubiera dos corrientes, ¿no? Y de hecho creo que así es en el mundo, que por un lado tanto el conocimiento científico y los avances tecnológicos, vaya, la ciencia y la tecnología en el mundo van pues mejorando, como tal los seres humanos vamos, digamos, evolucionando también en ese aspecto de que nuestra tecnología cada vez es mejor. Así es. Por otro lado, cuestiones como la astrología, que es milenaria, es algo quizás tan antiguo como la misma humanidad, continúe. Increíble, ¿verdad? Y a mí me parece algo increíble que mientras, por un ejemplo, ¿no? Se está ahorita pensando ya en misiones espaciales para, por ejemplo, llegar a Marte. Hay naves ahorita que vuelan en los límites en los confines del sistema solar y hay cientos, miles de avances científicos que podríamos mencionar, pero a la vez aún sigue eso, continúa pues esa cuestión que pues es algo milenario. Y aquí lo curioso es, como lo decías, yo recuerdo una ocasión que yo estaba escuchando una conversación de personas que sí creen en eso, vaya, en todo eso. Yo obviamente yo no creo en eso. Claro. Hablaban sobre cómo el eje central era cómo los astros influencian tu vida y determinan lo que vas a hacer exitoso, y yo ¿no? les Claro. dije, ¿saben qué? Yo me metí ahí en la conversación y le decía, tienen razón que los astros influyen en nuestra vida, pero no de esa manera. Así es. El sol influye en la vida, el sol, la luz, el calor, la energía que proviene del sol, permite la vida aquí en la Tierra. La luna controla las mareas. Así es, la atracción y todo. Ajá, claro. Permite que el ángulo de inclinación del eje de Así rotación terrestre se mantenga estable. Que eso es otro interesante, porque no estamos estamos un poquito inclinados, ¿no, Milton? Sí, el eje imaginario, claro. Así es. De rotación de la Tierra está inclinado alrededor de 23 grados y medio. Así es. Esa inclinación es lo que permite las estaciones en el planeta. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si se moviera ese eje? Ok. De hecho, a través de siglos, de milenios, de miles de años, la inclinación del eje varía un poco y está relacionado con cambios. Esa pequeña variación está relacionada con cambios como las diferentes eras glaciales, por ejemplo. Así es. O cambios en el planeta, por ejemplo, los
niveles de los océanos que tienen que ver con eso mismo. Si tú regresas, por ejemplo, miles de años hacia atrás, te das cuenta que por ejemplo, el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo, es casi del tamaño de los Estados Unidos, era diferente, era verde, había vegetación, había animales por esa misma fluctuación. El eje se mueve en un cierto rango que provoca esos cambios a través de milenios, pero se mantiene, digamos, más o menos estable. Es un pequeño rango de movimiento, quizá entre los 22 a los 24 grados de inclinación. Y una verdadera influencia de los astros sería lo que influye, por ejemplo, como dices, el Sol y la Luna sobre nosotros, pero otra cosa muy diferente ya es la astrología interpretada por charlatanes profesionales, como yo les digo. Sí, y tú lo puedes ver en todas partes, no nada más en publicaciones. Puedes encender la televisión, por ejemplo, aquí en nuestro país, las más grandes televisoras, y dedican tiempo de sus programas en secciones a hablar sobre eso. Y pues, si hablan sobre eso es porque hay personas que creen en eso. Si nadie hiciera caso a eso, pues... Claro, hay mercado para eso. Sí, hay mercado, entonces, pues se explota, ¿no? Y pues hay muchas cosas, o sea, que tienen que... yo mencioné ahorita la luna, el sol, pero obviamente hay otro tipo de influencia de los astros, pero no de esa manera. Por ejemplo, Júpiter es un aliado de la Tierra en cierta manera, porque su tamaño es increíble, cabrían 1000 tierras en su interior, su gravedad es inmensa, es el más grande del sistema solar. Entonces, muchos cuerpos que pueden acercarse, como por ejemplo cometas o asteroides que podrían acercarse a la Tierra, son atrapados entonces por la órbita, tal vez por la enorme gravedad de sí. Júpiter, digamos. Esa es una manera en la que Júpiter puede influenciar en la vida del ser humano, claro, de una manera positiva, pero no de la manera en la que se piensa. Que habla de la astrología. No tiene en absoluto ningún fundamento científico. Entonces podríamos decir, como yo también lo he escrito por ahí, que invertir en el capital humano también es sinónimo de tener posibles retribuciones en el Producto Interno Bruto de un país. Y también, tal vez, desde mi perspectiva, si una ciudad se vuelve más cosmopolita y también un poquito bohemia, pues nos ayudaría a inspirar o a buscar que surgieran nuevas ideas creativas. Y hay un escrito que se llama Cultivando Genios, que lo escribe Jonah Lehrer y se publica en Wired, y él habla de eso, en relación al crecimiento económico ligado a un simple hecho: ideas nuevas e ideas que se ponen a la práctica en forma también productiva, ¿verdad? Y él nos pregunta si se pudiera crear o desarrollar nuevos genios al estilo de que conocemos como Einstein, Picasso, Steve Jobs o Newton o Stephen Hawking, ¿verdad? Uh-huh. Y, por ejemplo, nos pone lo que sucedió en Atenas y que resalta que en esa época esa ciudad albergó a diferentes mentes brillantes. Entre algunos nos menciona Sócrates, Platón, Heródoto, Eurípides, Aristófanes, y que según estudios, pues esos pensadores, por ejemplo, son responsables de la creación de la civilización occidental, por así decirlo. Entonces, él habla que el generar diversas personas que confluyan en un cierto tiempo y lugar con diferentes ideas, pues enriquecen una idea y transforman o pueden transformar una ciudad, y esa ciudad a una comunidad más amplia, y así sucesivamente. Incluso hay un dato que también me interesaría compartir contigo y con el auditorio, es que este escritor, Lehrer, dice sobre la importancia de incrementar en un 1% el número de inmigrantes con grado académico o con estudios, pues se traduce directamente en un incremento entre 9 al 18% en las patentes de producción. Y otro punto es que es la educación, en donde se habla del modelo tradicional,
de maestro, y también se resalta el estudiante, donde pues se intercambian ideas y experiencias entre los más grandes hacia los más jóvenes, y se enriquece entonces el estudio. Y otro punto que también resalta es contar con instituciones que estén dispuestas a apoyar de forma económica a los emprendedores para que lleven sus ideas a la práctica y no se queden solamente estas en el papel. Entonces estamos viendo que deben confluir diferentes personas con diferentes ideas, como sucede aquí en el caso tuyo y mío. Yo tengo una forma de ver la ciencia y la tecnología, tú tienes otra forma, y de cierta manera no chocamos, sino al contrario. Yo he visto que nos complementamos, porque tú eres una persona que maneja de manera excelente los cálculos y los datos, y yo tengo otra perspectiva de cómo interpretar algunos artículos, y entonces enriquecemos lo que es esta pequeña contribución. Y pues también en este caso buscar que en la educación un intercambio rico en este sentido, que los estudiantes también propongan, no solamente sean estáticos y escuchas en su pupitre, y que a los nuevos jóvenes emprendedores pues se les apoye, ¿no? Porque en los jóvenes está el futuro de este país. En la gente que divulgue también el conocimiento científico y tecnológico, creo que tiene un papel preponderante en todo esto. Y me gustaría oír tu opinión otra vez desde la perspectiva de un joven como tú, mucho más joven que yo. Sí, tiene razón, y es que lo más importante es que se le dé la importancia. Yo creo que es el eje central, es lo más importante, que de ahí van a derivar muchos cambios positivos, es darle la importancia que tiene a la ciencia y la tecnología, y desde todas las perspectivas que se pueda ver. Y una muy importante, que es la que mencionas ahorita, es a través de la educación, porque es el primer contacto, digamos, de todos nosotros cuando ingresamos a la escuela. Es el primer contacto con el conocimiento, con los libros, con la experimentación, con todo ese tipo de cosas es en la escuela. Y mientras no exista una educación de calidad, o no se mejore el modelo educativo que se tiene actualmente, pues va a estar ese estancamiento que va a impedir que a nivel nacional haya un cambio verdadero en el país. Y ahora, yo aquí quiero remarcar, por ejemplo, tanto como a ti, yo creo que más tú que yo, pues nos gusta leer. Y yo creo que algo a remarcar es que gran parte, por ejemplo, del conocimiento que tal vez hemos adquirido, y sobre todo en tu caso, lo has adquirido porque a ti te ha interesado incrementar tu conocimiento, ¿es correcto? Sí, tienes razón, y es que es muy importante. Yo lo platicaba hace tiempo con unas amigas, hablaba sobre la importancia de que los libros pues únicamente, no solamente son para, pues aprendes muchas cosas, como dices tú, mucha información, conocimiento nuevo, pero también una cuestión importante es que, como lo decías ahorita, todos ahorita que mencionabas, todas las personas pues somos diferentes, no vemos las cosas del mundo, ¿no? Así de una es. perspectiva diferente, así que el leer los libros de diferentes autores nos permite también mirar el mundo a través de otros ojos, desde la perspectiva Así de es. alguien más, Y así enriquecerlo. nuestra visión del mundo se vuelve más amplia, porque estamos también mirando el mundo a través de otros ojos diferentes, ¿no? E interpretándolo a través de esos ojos. Otra cosa que yo quiero decir, y te describiría yo así, de esa manera, y que invitaría a que otros jóvenes fueran de igual manera a como tú lo ves. Yo creo que tú eres una persona que reta al conocimiento. ¿Estoy correcto? Sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque varias veces he escuchado que me dices que cierto dato lo compruebas. A veces no te quedas con el dato que lees, aunque sea un medio totalmente fidedigno, como puede ser la NASA, ¿verdad? Y entonces me has dicho que compruebas hasta algún dato para estar completamente seguro, y eso te refuerza cierto aprendizaje, aunque lleve un costo implícito de desgaste y agotamiento mental, como lo discutíamos en la vez pasada. Sí, tienes razón. En mi caso es algo que me gusta mucho, es algo Retar el conocimiento. disfruto, sí, y es la manera en la que
se tiene que hacer. Y de hecho, qué bueno que tocas este punto porque es algo muy importante también. Incluso podemos relacionarlo de cierta manera con lo que decíamos ahorita de la astrología. Así es. Las personas creen en eso, no tiene fundamento científico, y quizás no me atrevería ni siquiera a llamarlo pseudociencia, ni siquiera me atrevería a decirle así. Sí. Pero, ¿por qué? Porque el dudar de algo implica un esfuerzo. Entonces, es muy fácil creer. Como muchas personas creen en eso, creen en la astrología y eso, pues muchas personas siguen esa corriente y no tienen, digamos, la intención de pensar de qué tal si eso será cierto, o de intentar comprobarlo, o ver si tiene fundamento científico, porque todo eso implica un esfuerzo. Para mí en la cuestión científica pues es lo mismo. Me gusta tener una certidumbre lo más elevada posible, la mejor certidumbre posible. Entonces por eso compruebo los datos, me paso haciendo cálculos y eso, porque bueno, pues aparte de que disfruto eso, también encuentro la manera, digamos, como que de desentrañar, ¿no?, algunos misterios o algunas cosas, porque me empiezo a hacer preguntas, ¿y de dónde salió ese dato? A lo mejor, y en el proceso hacia la comprobación, pues también aprendo cosas que no sabía, porque también aprendo algunas maneras de también yo generar a lo mejor mis datos nuevos, datos originales, y también la satisfacción de que puedo encontrar el camino para llegar a tal información. Y en este sentido no hay que tenerle miedo, ¿no?, al conocimiento. Yo creo que es algo básico, y buscar algo que nos apasione en ese sentido, ¿no? Sí, ahí tiene hay muchas implicaciones, como lo que te decía, culturales, porque si nosotros tuviéramos, digamos, una intención diferente de darnos cuenta de que pues de que cada uno de nosotros es único, es irrepetible y que puedes aportar algo al mundo, entonces en lugar de quizá ponerte a hacer cosas o hacer lo que hacen todos los demás, darte cuenta de que dentro de tu propia individualidad tú puedes aportar algo diferente a los demás. Entonces puedes empezar a ver qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es en lo que tú eres bueno, y ya cuando detectes eso, puedes comenzar a explotar ese potencial, y así aportarás algo, podrás aportar algo a la sociedad que también te podrá otorgar un beneficio a ti. Y pues si todos hiciéramos eso, pues viviríamos en una sociedad mejor, pensando qué es lo que puedo yo aportar. Te voy a compartir algo que escribí, y tal vez nos puede llevar a la conclusión de este programa, porque desgraciadamente por tiempo siempre se nos viene encima y tenemos que cortar algo tan interesante que seguramente debemos de retomar. Claro. Pero esto escribí yo hace tiempo. Digo lo siguiente: el aspecto creativo de una ciudad descansa en la población, en la riqueza de conocimiento que genera nuevas ideas que fluyen en los ámbitos, como decíamos, sociales, culturales, económicos y obviamente científicos y tecnológicos, gracias también a una educación en donde los alumnos no solamente aprenden en la escuela, sino que se refuerza el conocimiento en sus casas, y que cada ciudadano, por cada paso que da en su ciudad, es recibido con muestras de arte y cultura, además de espacios sociales que fomenten el conocimiento, tal vez como librerías o kioscos del saber. Y aunado a esto, donde las empresas privadas y el gobierno y también la sociedad participen en la continua pues contribución y educación de su capital humano, y que no nos olvidemos también de financiar aquellas ideas creativas que puedan tener incidencia directa en el Producto Interno Bruto. No sé qué opines de esto, Milton. Sí, es muy interesante, y aquí yo quiero resaltar una cosa. Yo, como lo mencionabas ahorita, que soy alguien que le apasiona mucho el conocimiento científico y la divulgación científica. Yo que estoy en esto desde muy pequeño, yo puedo hago esa invitación a las personas y les puedo asegurar y decirles que no tengan miedo a la ciencia, a nada. A las matemáticas, a la física, química. No es algo complicado, simplemente
digamos, es algo que a lo mejor no conocen y hay un poquito de ese, a lo mejor, miedo a lo desconocido, pero yo los invito a que se aventuren, a que conozcan cuáles son sus talentos y su potencial lo exploten. Lo exploten, y que la ciencia no es difícil, únicamente tienes que acercarte y la vas buscando tus intereses o qué es lo que más te apasiona y incluso es sencilla. Yo puedo decirte que a lo mejor, quizá poniéndole un porcentaje, quizá el 99% de las cosas científicas de todo lo que hay en la ciencia es relativamente sencillo. A lo mejor hay un pequeño, ese 1%, que es para cuando te profundizas más o quieres pues develar grandes misterios o tienes incógnitas o dudas muy muy grandes, pero la mayor parte es fácil, es algo sencillo de entender. Nada más tienes que acercarte sin miedo y saber que pues eso te va a traer muchos beneficios, y si todos lo hiciéramos, pues nuestra sociedad sería diferente. Una sociedad mejor. Bueno, tenemos que cortar aquí. Ojalá podamos estimular o seducir a que alguien de los escuchas se interese por la ciencia y la tecnología, por la divulgación científica y tecnológica. Te agradezco, Milton, como siempre, que me acompañes en este breve espacio. Yo te agradezco mucho a ti. Y los dejaría yo con lo siguiente. ¿Por qué no, como le dije a Milton, que es alguien que reta el conocimiento, nos gustaría invitarlos entonces a que reten el conocimiento también que ven constantemente y veamos si realmente tiene bases científicas y tecnológicas? Yo soy Rodrigo Soto y esto fue Economía de las Ideas. Muchas gracias.